La meditación de esta mañana, hermanos, tiene que ver con algo que es muy importante en la vida de cualquier iglesia, de nuestra iglesia como cualquier otra iglesia que se congrega en diferentes lugares. Qué importante es el convivir juntos en armonía. Y para ello es necesario tener un liderazgo bien establecido para los diferentes trabajos, actividades, misión que tenemos que desarrollar. Para esta mañana, pues, he seleccionado estos dos pasajes, buscando que los tengamos presente. Dios quiere ver entre la iglesia líderes que puedan hacer una contribución relevante. Es la única manera para poder crecer sanamente, para edificar la iglesia y para poder ser bendición a personas que en otros lugares también podemos llegar hacia ellos. Nuestro tema para esta mañana es hablar sobre el liderazgo laico, el liderazgo de aquellos que podemos contribuir para la edificación, pues, de la iglesia. Hemos escogido estos dos pasajes porque uno de ellos, el primero, tiene que ver con los diáconos. Y al decir diáconos no necesariamente nos referimos a los que por oficio hacen un trabajo. La palabra diácono, diaconía, en el griego significa servidor. De manera que cuando en la Biblia se habla de líderes, diáconos, está hablando de servidores, tengan o no el oficio. Este es nuestro primer pasaje que ya hemos compartido. Y para poder entenderlo mejor, usted se habrá dado cuenta en la lectura que se hizo en el libro de los Hechos, habla de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén apenas si se había iniciado y empezó a crecer en una forma extraordinaria. Y como suele suceder, entre más personas somos y más personas participamos en la vida de una organización, en nuestro caso en la vida de una iglesia, pues suelen suceder que haya diferencias de opinión, suele suceder que haya conflictos en alguna manera. Para eso se necesitan líderes capacitados para saber cómo responder a cada situación y procurar el bien común a toda la iglesia y procurar encontrar el camino siempre a seguir. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Jerusalén? Si usted pone atención, dice que hubo conflicto, hubo murmuración, dice la versión Reina Valera 60, entre ellos en la iglesia por lo siguiente: hubo murmuración entre los hebreos contra los griegos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un ministerio en Jerusalén y el ministerio consistía en que vivían como comunidad y a las personas que estaban en mayor necesidad, fueran viudas, fueran personas de menos recursos, pues la propia iglesia les repartía comida. La gente sabía que podía ir durante la semana o esperar una comida que preparaban los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que las viudas de los hermanos que eran judíos de Judea aparentemente tenían más privilegios y los esposos de las viudas, no de las viudas, pero de las hermanas que uh, eran de origen griego, no disfrutaban del mismo privilegio. Ahí había un conflicto y murmuraban y no, pues ¿por qué aquellos los tratan diferentes que a nosotros? Algo con lo cual de alguna manera en la historia de la iglesia, pues nos podemos identificar con este tipo de situaciones. Es interesante observar, como está en la lectura, como dice allí, que la murmuración se dio entre griegos y hebreos. Y usted dirá, bueno, hebreos eran los judíos y griegos pues eran de otra procedencia étnica, eran los que vivían en Grecia,
en Asia Menor, pero que estaban ahora en Jerusalén, y entre los griegos que asistían y entre los hebreos, pues se dio esta situación. Déjeme aprovechar como contexto el explicar lo siguiente para que entendamos mejor. Los hebreos se refería a los que nacieron en Judea, hablaban el arameo. Los griegos no se refiere a gente que era de procedencia étnica diferente. Eran también judíos, para que tengamos una mejor interpretación del pasaje. Y dice usted, si eran judíos, ¿por qué dice griegos? Bueno, porque los judíos habían sido dispersados en muy diversas partes del mundo antiguo. Había judíos no solo en Judea, que formaban la iglesia judea de Palestina, pero había judíos en el norte de África, en la ciudad de Alejandría. Había judíos en otras ciudades, pero su nacionalidad era griega o era asiática o era de otra procedencia. Entonces, cuando tú lees que este conflicto se dio en la iglesia de Jerusalén, se dio entre personas que eran judías, pero de África. Eran judías, pero de Judea. A fin de cuentas, los unía su procedencia étnica. ¿Por qué quiero comentar esto al inicio de esta meditación? Porque nosotros vivimos en frontera y en todas nuestras iglesias habemos personas de diferente procedencia étnica. Sin embargo, convivimos en la misma manera. Con todo el respeto que usted me merece, habemos algunos mexicanos, pero también habemos mexicoamericanos o de ascendencia hispana. Explico esto porque al fin de cuentas hablamos el mismo idioma, el idioma cristiano, pero a pesar de ello hay diferencias de una manera o de otra. Esto como contexto. Aquí Lucas está diciendo, en la iglesia de Jerusalén hay tanto judíos palestinos como judíos alejandrinos. Y ahí el problema con las viudas es que se favorecía más a unos y se favorecía más a otros. Entonces, los 12 apóstoles, como buenos líderes en la iglesia, convocaron a una reunión para que en esa reunión se tratara dicho asunto y se buscara que no se dañara la vida fraternal, pero que pudiera seguir adelante la vida de la iglesia. De eso se trata el pasaje. De manera que cuando tú lo leas de nuevo, piensa en una comunidad similar a la nuestra y a cualquiera de la frontera. Usted y yo sabemos que en particular nuestra iglesia presbiteriana aquí en Estados Unidos es una iglesia multicultural. Quizá hablamos diferentes idiomas, sí, pero en esencia somos todos cristianos. Si hablas de la iglesia hispana, puede ser de Venezuela, puede ser de Cuba, pero al final del día todos nos une una cultura común. Esto en cuanto al contexto para poder entender mejor el tema que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana. Se reúnen los discípulos y ¿qué es lo que van a hacer? A tomar una decisión sabia. Una vez que lo presentan a la congregación, la propuesta de los apóstoles fue: búsquense 7 varones, decimos nosotros hoy, 7 personas que puedan atender a este ministerio, que se encarguen de la parte material de conseguir. Se reunían los viernes. Los viernes iba alguien por la casa del judío que habitaba en Jerusalén y recogía una colecta. Y en la tarde, con esa colecta que se recogía, iban a las casas, fueran de las viudas de los griegos o de los hebreos.
y con ese dinero que se colectaba, compraban la comida y repartían. Y ahí es donde vino la fricción, de que algunos dijeron, no, es que en aquella casa dejaron más, en mi casa ni me tomaron en cuenta. Volviendo al contexto, esto era lo que estaba pasando. Entonces los apóstoles dijeron a nombrar 7 personas, pero que estén calificadas para que hagan su trabajo como debe hacerse, y en esta manera haya paz entre nosotros como iglesia en Palestina. Esa es la historia que marca el primer pasaje. ¿Qué aprendemos de esta primera historia? 2 cosas que pienso son relevantes para nosotros hoy. La primera de las cosas que aprendemos es: un líder no busca a culpables, busca soluciones. Está bien claro para mí que la actitud de estos apóstoles en medio de un problema no fue decir, pues ¿quién fue a la casa tal? Y buscar culpables. Esto es común. Siempre queremos que la culpa la tenga el vecino. No soy yo, es el otro. Y por eso se hacen los grandes problemas que se hacen en la iglesia. Los líderes de Jerusalén, que eran los apóstoles, acertaron. No se pusieron a criticar o a buscar culpables de la situación que estaban viviendo. Se pusieron a buscar soluciones. Y esto, mis hermanos, tiene un valor hoy como lo tuvo ayer, como lo tuvo en el tiempo del Nuevo Testamento. Y este concepto lo puedes de igual manera aplicar a tu familia. Tienes varios hijos y hay una situación que se da y ahí andas buscando cuál de ellos tuvo la culpa. Si bien es cierto que es importante señalar aquello, lo que debe prevalecer, sea en tu familia, en un trabajo, en una iglesia, es buscar soluciones. Y esta para mí es una de las enseñanzas prácticas, pues, de esta historia que estamos compartiendo. Una segunda cosa que yo saco de esta historia en cuanto al liderazgo: un líder de una iglesia, hablando más en concreto, trabaja en equipo y delega responsabilidades. Llámese consistorio, llámese junta de diáconos, un grupo de líderes que trabaja para una iglesia como nosotros debe trabajar en equipo. Y al hacerlo, debe saber delegar responsabilidades. Todos tenemos los privilegios, debemos compartir por igual las responsabilidades. Y para ello, en el pasaje de los Hechos se señala algo con claridad. Busquen personas, dice 7 varones, busquen personas para que sean líderes, que sean personas de buen testimonio, que sean personas espirituales, dice que tengan el Espíritu Santo, y personas capacitadas. Y aquí viene otro consejo práctico para nosotros. Toda iglesia necesita de líderes, pero deben ser líderes capacitados para la misión que se les está encomendando. Tú me puedes decir que conoces a un médico que es muy bueno en su oficio, pero si traes a ese médico que es especialista para que sea el quarterback de los Dallas Cowboys, no va a llegar muy lejos ese equipo. ¿Por qué? Porque el señor médico sirve en el área en donde está capacitado. De igual manera, si pones como quarterback o al quarterback del equipo favorito que tú tienes para que haga una cirugía de corazón, pues será muy bueno para los pases y todo lo demás, pero con tu corazón no va a suceder nada, al contrario, puede suceder algo peor. Los apóstoles acertaron, no buscaron culpables en el problema y señalaron para que se dividieran las cosas, buscaron soluciones, y en las soluciones buscaron líderes que estuvieran capacitados.
Qué bendición recibe una iglesia cuando en el liderazgo que cada uno pueda hacer, esté en el territorio que conozca, que pueda manejar, que pueda administrarlo en una manera correcta. Y para mí, mis hermanos, esto es vital en el éxito de una iglesia en lo particular. Estas enseñanzas las podemos ver con claridad. Buscaron personas adecuadas espiritualmente, como también en cuanto al conocimiento, que supieran hacer las cosas que se esperaban pues de ellos. Sin abundar más en el detalle, pasamos ahora al pasaje de Pedro. Hicimos 2 lecturas en los Hechos y en Pedro. Y en la lectura de los Hechos habla de líderes diáconos, para nosotros sean hombres o mujeres capacitadas para el oficio. En el caso de Pedro está hablando un apóstol, obvio el apóstol Pedro, a una comunidad de creyentes. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? Ruego a los ancianos que están en la iglesia, les ruego que apacienten la grey de Dios. Para un líder, llámese anciano, llámese diácono, llámese pastor o en cualquier otra capacidad al dirigir un ministerio, esta palabra es clave: apacentar la grey de Dios. Mis hermanos, el consejo de Pedro venía porque él había tenido un diálogo con Jesús en años anteriores. Y en ese diálogo que él había tenido unos 20 años antes, Cristo ya había resucitado, y antes de irse a estar esos 40 días con sus discípulos del área de Galilea, vino Pedro y se pusieron a platicar Pedro y Jesús. Y cuando Jesús vio a Pedro, le dijo: Pedro, y se van a acordar del pasaje, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo: sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y usa esa palabra que a Pedro jamás se le olvidó. Y Pedro usa esa palabra 20, 20 y tantos años después para él exhortar de igual manera a los nuevos líderes. Por segunda vez Jesús le dice: Pedro, ¿de veras me amas más que a estos? Señor, yo te amo. Y por tercera vez le volvió a preguntar Jesús. Y ahí fue donde Pedro ya reaccionó. ¿Por qué? Porque se acordó que unos días antes lo había negado. Porque se acordó de otros episodios en donde a él le había faltado cosas necesarias en un líder, y Jesús quería estar bien seguro que no se le olvidara a Pedro que un líder, por encima de todas las cosas, debe amar a Dios, amar a Jesús, y no solo esto, en su función que va a realizar, el líder debe apacentar. ¿Por qué repetir tanto esta palabra? Tú y yo sabemos lo que quiere decir apacentar, dar pasto. Bien, eso es el significado, y eso es lo que Dios espera en cada uno de los que somos líderes en una iglesia, que sepamos apacentar. ¿Qué quiere decir apacentar? Literalmente quiere decir nutrir, adoctrinar. Un aspecto importante en la vida de un diácono, en la vida de un servidor en lo general, de un maestro de escuela dominical, de un anciano, es apacentar. Nutrir quiere decir escuela dominical. Ahorita están un grupo de niños siendo apacentados. Y por eso la importancia que en lo general en la vida de la iglesia los papás deben de contribuir y enviar a sus hijos. Buscar la manera, porque esto ante todo debe ser un centro
para educar, para dar crecimiento espiritual a quienes vienen detrás de nosotros. Apacienta la grey de Dios, nútrelos, adoctrínalos. Si no apacentamos, no te quejes que a los 15, 18, 20 años vas a perder toda esa nueva generación. Y lo peor es que alguien más los va a apacentar y no precisamente en la fe de Jesucristo. Los van a nutrir, los van a guiar por un camino que nosotros como papás o abuelos no desearíamos ver en nuestros propios hogares. Estamos hablando de la importancia de los líderes en una iglesia, aquellas personas que han sido electas para que cuando hay situaciones de conflicto no busquemos culpables, pero busquemos soluciones. Estamos hablando de personas que deben de tener madurez espiritual como capacidad para la misión que se les encomienda. Apacienten la grey de Dios. Pedro aprendió su lección cuando Jesús habló con él de esta manera. Y repito, 20 y tantos años después, al estar Pedro hablándole a la iglesia nueva de esa generación, les dice, les ruego, ténganlo presente, háganlo su prioridad, apacienten la grey de Dios. Si es en lo material, apaciéntala. Si es en lo espiritual, de igual manera. Y ese es el encargo que Dios nos da a nosotros como iglesia, a nosotros como papás, a nosotros en cualquier otro lugar donde haya cristianos reunidos, pues para adorar a Dios. Otra enseñanza que yo recibo de este pasaje y que tiene que ver con el cómo. Ya sabemos el qué tengo que hacer, apacentar. Pero ahora, ¿cómo voy a apacentar? Bueno, Pedro, en 1 Pedro 5, nos dice cuál es la actitud con la cual los que somos líderes debemos de apacentar la grey de Dios. Esa palabrita grey quiere decir congregación, familias. ¿Cómo debemos hacer nuestra función como líderes? Lo primero que yo anoto es, un líder no debe trabajar por obligación, sino por convicción. Una persona que es efectiva en la iglesia, en su casa teniendo estudios bíblicos o en el lugar donde estés, debe ser una persona convencida de que aquello con lo cual va a nutrir, va a sustentar a la gente, va a apacentarla. Eso es algo en lo que tú crees. Mis hermanos, cuando se nos da un encargo, en ocasiones fácilmente lo aceptamos porque nos da el privilegio, porque nos hace sentir que tenemos valor, que somos alguien. Pero cuando no hay convicción, se convierte aquello en una obligación. Tengo que hacer aquello. Ahora toca, yo preferiría hacer esto o esto otro. El apóstol Pedro, hablando a los líderes de su tiempo con toda claridad, dice, su misión no la hagan por fuerza, sino voluntariamente. Y aquí está el secreto del éxito o del fracaso de cualquier líder. Si te toca ser líder en la congregación y servir como diácono, no por fuerza, sino voluntariamente. Si te toca ser anciano de iglesia, no por fuerza, sino voluntariamente. Si te toca ser pastor, y lo digo con toda certeza, no por fuerza. Si un pastor hace las cosas por obligación, porque tiene que cumplir, mi hermano, no va a llegar muy lejos. Tienes que ser un convencido. Si tú en tu trabajo secular, en cualquier otro lugar, fuera de la iglesia, no te gusta lo que haces, no estás capacitado para lo que tú vas a hacer, no tienes la convicción de que estás contribuyendo para el bien común y esto se convierte en una obligación,
Ahí andas el sábado en la noche a las 11, 12 de la noche a ver dónde cae el dedo en la Biblia para predicar. Y no predicas. Improvisas y terminas contando historias que no tienen relevancia para la vida de una comunidad religiosa. Hablo con esta franqueza porque siento que es indispensable, que si te toca ser maestro, te toca ser diácono, te toca ser anciano, te toca ser un pastor, te toca ser quien dirige un ministerio, no por fuerza, sino voluntariamente. Un líder debe trabajar por convicción y por amor a Dios y al prójimo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, quiero estar bien seguro, Pedro, que lo que haces es porque me amas y porque estás convencido de que lo que me estás respondiendo lo vas a realizar. ¿Cómo? No por fuerza, sino voluntariamente. Otra cosa que anota Pedro al respecto, un líder no debe actuar con señorío, sino debe actuar con su ejemplo. Que quede claro, llámese pastor o en cualquier otra capacidad. No somos llamados a ser jefes, somos llamados a ser líderes. Un jefe ordena, un líder no. Un líder pone el ejemplo de aquello que espera se pueda realizar. Y otra vez, toca muy de cerca la vida de cualquier organización, particularmente en las iglesias. Debemos cuidar estos aspectos que son bien importantes. Por eso el liderazgo laico es indispensable que sepa en qué consiste su misión y cómo es que debe hacerlo, en qué manera para de veras trascender en la vida de la gente. Pedro aprendió de Jesús algo que a él le tocó también hacer y aconsejar en su primera carta. ¿Se acuerdan aquella escena en la que Jesús juntó a sus discípulos y estando junto con ellos, entonces se puso a lavarle los pies a los discípulos? Y al estarle lavando los pies, reaccionaron varios de ellos. ¿Cómo? Tú eres el maestro, yo te debo servir a ti, tú eres aquel que manda, y yo te debo lavar los pies a ti, no tú a mí. Y Jesús les dijo, esto en la iglesia no debe de ser así. El que quiera ser grande tiene que aprender a ser el servidor. Repito, un líder de una iglesia, un papá, una mamá en una familia, una persona que tiene un privilegio en un trabajo secular, le toca ser director, le toca ser alguien, debe ser el servidor de todos. Y a esto es a lo que anota, pues, Pedro, porque se acordó, pienso, aquella ocasión cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Y entonces, una vez que Jesús terminó de lavarle los pies, les dijo, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Por 20 años Pedro tuvo este oficio como parte de la iglesia. Y antes de terminar sus días, escribió la carta que lleva su nombre, Primera de Pedro, y les dijo, les ruego a los líderes que están en la iglesia, apacienten la grey de Dios. ¿Cómo? Con toda fuerza de voluntad, con amor y sobre todo no como teniendo señorío. Los grandes problemas que vienen en la vida de una iglesia es cuando suceden cosas como las que estaba tratando de prevenir Pedro. No es el señorío lo que debe de distinguirte, es el ejemplo que tú des. Ponte como un buen líder adelante y te van a seguir. O si es necesario ir atrás para impulsar a que la gente camine, hazlo como líder, no como jefe. Cuando actuamos de esta otra manera, afectamos la vida de la iglesia y tarde o temprano, mis hermanos, sucumbimos ante aquella circunstancia. Termino esta meditación con algo para animarnos, aquellos que somos líderes,
y que habrán de ser líderes en la vida de esta iglesia o en la vida de sus familias o donde ustedes trabajan secularmente. Hay algo que Pedro quiso anotar. Si tú eres un buen líder apacentando la grey de Dios, si lo haces voluntariamente, si nutres y adoctrinas, si lo haces con tu propio ejemplo, mira lo que te espera. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, él se va a encargar de darles la corona incorruptible de gloria. No está hablando de los jefes, está hablando de los líderes, aquellos que consagran en lo poco o en lo mucho los talentos que Dios les haya dado y que lo hagan para apacentar, que lo hagan en la manera pues como Dios espera que lo hagamos. Hechos nos enseña la importancia de que en situaciones difíciles no debemos andar buscando culpables, debemos buscar soluciones sabias, justas y tomar esas decisiones que involucran personas que han de estar capacitadas espiritual y también intelectualmente para el oficio al que te llamaron. Pedro nos exhorta por igual que nuestro trabajo debe de ser voluntario, con ánimo pronto, sobre todas las cosas para apacentar la grey de Dios. Si de esta manera lo hacemos y le pedimos a Dios nos dé esta convicción, el día que nos toque, mis hermanos, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. ¡Qué bendición! Trabajo que tú hagas, trabajo que Dios te reconoce, te va a recompensar con lo mejor de lo mejor. Y no estoy hablando, Pedro habla de la segunda venida de Cristo, una corona incorruptible de gloria, pero en términos nuestros, esa bendición de corona incorruptible, que quiere decir bienestar, un recurso, empieza desde el momento en que tú como buen líder trabajas en la vida de tu familia, de tu iglesia o de tu comunidad. Les ruego, mis hermanos, que apacienten la grey de Dios. Que la bendición de Dios siga y permanezca en la vida de cada uno de nosotros. Amén.